Bueno, pues bienvenidos entonces a esta última semana de el módulo 4 de metrología, donde pues vamos a ver un poquito, ¿verdad?, algunas técnicas de normalización con respecto a la toma de mediciones, y a la vez vamos a adentrarnos en el uso de una de las herramientas de calidad que en algún momento se habló por encima, ¿verdad?, que son los gráficos de control, ¿verdad?, que pues hay varios tipos de gráficos de control, pero nosotros vamos a ver y a analizar los gráficos XR, que son los gráficos para promedios y rangos. Okay, pueden ver la pantalla en este momento, que es el material que ustedes tienen ahí en la plataforma. Okay. La idea de utilizar los gráficos de control, que como les dije hay varios, es analizar el comportamiento del proceso y a la vez verificar que se encuentre bajo control, ¿verdad? Esto mediante todo lo que son métodos estadísticos, ¿verdad? Ya vimos un poco de control estadístico, ya vimos metrología y ahora podemos ya analizar algunos aspectos importantes. Okay. Para estos gráficos nosotros vamos a utilizar los límites de control, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, para los gráficos de control de calidad existen límites de control y límites de especificación, pero bueno, como los de especificación nos los da el cliente, pues digamos que sin conocer los límites de especificación perfectamente podemos trabajar la normalización con respecto a los límites que genera el gráfico. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Bueno, eso quiere decir que los límites superior, central e inferior, que son estas siglas de acá, se van a dar por medio de los mismos datos que nosotros tenemos. O sea, los mismos datos van a generar estos límites. Diferente los límites de especificación que pues el cliente nos los da, que muchas veces son muy poco tolerables. Perdón. Aquí. Bueno, y si se preguntan cuáles son los gráficos de control que hay, bueno, estos son los más usados. Hay más, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener gráficos con características de atributos, ¿verdad?, que son un poco diferentes a los que vamos a ver ahorita, que son datos numéricos continuos. Y dentro de esos gráficos de atributos podemos tener gráficos U, gráficos P, también existen los gráficos NP, los gráficos C, todos están dentro de los tipos de datos de gráficos para atributos. ¿Ok? Pero los datos que vamos a utilizar son datos numéricos, o sea, datos continuos. En este caso, pues, los datos podrían tener o no subgrupos. Todo esto lo vamos a ir viendo. Tal vez el gráfico más común, que es el gráfico de corridas, que es el que no tiene grupos o subgrupos, es el que tal vez ustedes hayan podido ver. Pero cuando ya los datos tienen grupos o están agrupados, esos datos se pueden comportar como XR o XS. XS significa promedios y desviación estándar, y XR, que es el que vamos a ver nosotros, que es este, son promedios y rangos. Para este caso el agrupamiento de los datos va a ser de 8 o menos. También esto ya lo vamos a explicar. Y cuando son mayores a 8, o sea de 9 para arriba, es cuando se utiliza la desviación estándar. Pero bueno, nosotros vamos a ubicarnos en esto para que tengan más o menos claro toda la red hasta donde llegamos dependiendo del tipo de gráfico. Las variables continuas, que es lo que vamos a utilizar ahorita, es con el fin de normalizar los datos. Háganse de cuentas que esto que yo tengo aquí es el gráfico, ¿verdad? Cada uno de esos puntos es como se va comportando las muestras que yo tengo, ¿verdad? Aquí tengo límite inferior, aquí tengo límite superior, ¿verdad?, tratando de que todos esos datos estén dentro de los límites, lo que llamamos bajo control. Estos límites a su vez van a formar esto que yo tengo acá. ¿Qué es esto que yo tengo acá? Que acaba de hacer. Bueno, está, digamos que inclinado hacia la izquierda,
pero si lo inclinamos hacia la derecha o lo giramos hacia la derecha, lo que vamos a tener es un histograma. Un histograma donde pues va a tratar de tener una centralización acá. Los datos van a tratar de estar centralizados, ¿verdad?, en este caso, el límite central. Toda esa hablada que me acaba de dar es para ya ir explicando los gráficos XR. Bueno, tal y como les dije, son para promedios y rangos, y utiliza un agrupamiento en el tamaño de muestra menor a 8. El procedimiento, bueno, ese es el procedimiento. Yo lo voy a ir explicando, ¿verdad? Con respecto a lo que vamos a ir encontrando acá. Lo que tenemos que considerar primero son las fórmulas. Entonces, por ejemplo, esta pantalla que está aquí, yo la voy a utilizar mucho. Voy a estarme devolviendo a donde ella para que ustedes vean de dónde voy sacando yo las fórmulas y los constantes, que son estos datos de aquí. Ok, bueno, aquí tengo, digamos, el tamaño de muestra, y aquí me muestra el tamaño de muestra de 2 a 8, que es el agrupamiento que puedo tener para los XR. Tengo más, hay más, sí, hay para arriba más, pero recuerden que mayor a 8, como estaba en el material, mayor a 8 se utiliza otro tipo de gráfico que es para XS o desviación estándar. Pues por eso aquí... No, mi amor. No. ¿Cómo? No. Bueno, por eso en esta tablita que está acá, yo solamente incluyo el tamaño de muestra de 2 a 8. ¿Por qué no incluyo el 1? Porque el 1 pues no estaría agrupado. El 1 sería un gráfico sencillo de corridas que no tiene agrupamiento. ¿Ok? ¿Y por qué solamente incluyo el A2, el D4 y el D3? Porque son los que están en las fórmulas necesarias para los XR. Si ustedes se meten en internet y ponen tabla de constantes para gráficos de control, van a encontrar una tabla de constantes con tamaños de muestra desde el 2 hasta el 20 y resto, el A1, el A2, el A3, el D4, el D3, D2, van a encontrar un montón de constantes. ¿Por qué? Porque son parte de otras fórmulas para otros gráficos de control. Y repito, en este caso, pues el que estamos usando es XR, ¿verdad? Pues, por lo tanto, aquí solo vamos a encontrar las fórmulas de XR y las constantes de XR. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es mucha, como diría un profesor mío, ¿verdad?, mucha habla de paja, pero un poquito para que entiendan y vayan acoplando, ¿verdad?, todo el conocimiento, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver este ejemplo, vamos a ver varios, ¿verdad?, pero este ejemplo, que es el que está en el material, es el que les va a ayudar a entender cómo elaborar este tipo de gráficos, donde aquí yo tengo esta información. Voy a agrandarlo un poquito. Vamos ahí. Ok, vean esta información. En base a esta información que les estoy presentando acá, alguien que me diga cuántas muestras tengo yo. Tiene 10. Ok, correcto, tengo 10. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Por qué tiene 10, profe? Primero dígame si usted considera que son 10 o son más o son menos. No lo sé, la verdad. Ok, está bien. Ok, pues vean, el compañero se fijó aquí en la columna que dice muestra, y la columna que dice muestra me indica que tengo 10 muestras. Ok, está bien, eso es lo que yo tengo 10 muestras. Obviamente la información tal y como se les presenta, como ustedes no la conocen, van a creer que pues, o van a pretender que son más de 10, pero está un poquito, digamos que no confusa, sino que todavía no las saben interpretar. Ok, esto es lo que expliqué antes, que se llama tamaño de muestra o subgrupos. Depende del libro, depende del lugar donde lo busquen, lo pueden encontrar como tamaño de muestra,
subgrupo o también como observaciones. Lo importante es de que sepan que en este caso estamos hablando de 4. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada muestra que yo tengo, a la hora de ir a recopilar la muestra, yo no hago una observación, sino que en este caso, para este caso particular, yo hago 4 observaciones. Entonces, a la muestra 1, a la muestra 2 y así hasta la cantidad de muestras que yo tengo, le voy a hacer 4 observaciones. Por lo tanto, se van a agrupar, o va a haber un agrupamiento, un tamaño de muestra, como quieren llamarle, así lo pueden encontrar, de 4. Ok, entonces acá le digo, mira, sí, entonces tengo 10 muestras, cada muestra tiene 4 observaciones. Todas las muestras tienen que tener la misma cantidad de observaciones. Por lo tanto, si yo me devuelvo un toquecito, voy a tener que ubicar entonces en el tamaño de muestra 4 para saber cuáles son las constantes que voy a utilizar para las fórmulas. Entonces, en este caso, para un tamaño de muestra de 4, voy a tener que utilizar 0,729 para A2, 2,282 para D4 y 0 para D3, que son lo que me establece aquí en estas fórmulas para los límites. Ahí puedes ver, ¿verdad? El A2, el D4 y el D3. ¿Claros hasta ahí? Tengo 10 muestras y cada muestra tiene 4 observaciones. Lo que quiere decir que en total, si yo multiplico 10 por 4, pues voy a tener un total de 40 observaciones. O sea, aquí en la tabla voy a tener un total de 40 observaciones. Pero yo no voy a graficar esas 40 observaciones. Lo que yo grafico son los promedios y los rangos. De ahí que se llame XR. ¿verdad? X por promedio y R por rango, aparte de los límites, ¿verdad? Pero primero, entonces, a cada muestra, pues tengo que sacarle un promedio, el promedio de las observaciones. En este caso sacamos el promedio sumando las observaciones. Aquí les pongo el ejemplo, 224 más 227 más 223 más 227, que son las 4 observaciones. Dividido entre 4. ¿Por qué dividido entre 4? Porque son 4 observaciones. Entonces, eso es sumatoria de los datos entre n. Sumatoria de los datos son estos de arriba y n, que es 4. Pues voy a tener entonces un promedio de 225,25, que este sería el dato para la muestra 1. Para la muestra 2 tendría que hacer exactamente el mismo procedimiento, sumarlos y dividir entre 4. Ok, ahora el rango, que es la otra parte que yo grafico. El rango es la diferencia, como recordarán, la resta o la diferencia que hay entre el dato mayor entre el dato menor. Pues aquí en este caso les estoy señalando cuál es el dato mayor, y este es el dato menor. Y con cada muestra igual tengo que identificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo, voy a hacerlo con el 3, aquí tengo el mayor y aquí tengo el menor. Entonces al mayor le resto el menor, y así con cada uno de ellos. En este caso, en el primero tengo un rango de 4, porque al restar 227 menos 223 voy a tener un rango de 4. Y como podrán ver, pues así lo hago con cada uno de las muestras. Le saco promedio y le saco rango. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿de dónde sacó usted las muestras? Ah, ok. Dígame. Sí, eso es un ejemplo, ¿verdad? Sí, las muestras no les dije. Ese es el primer paso, ¿verdad? Recopilar los datos. Esas son las muestras
provenientes de las mediciones, ¿verdad? De las mediciones que ustedes hacen o que digamos ya han tenido que hacer por medio de algún instrumento, ¿verdad? Del caliper, del micrómetro, de alguna regla, etcétera. Entonces de ahí obtenemos estos datos, ¿verdad? Que son las mediciones u observaciones que se hacen, ¿verdad? Por medio de la inspección. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Para poder entender. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero en Excel, para también explicarles cómo hacerlo en Excel. Y si tienen Minitab, también les voy a explicar cómo hacerlo en Minitab, pero es que Minitab es muy sencillo, ¿verdad? También, pero sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Vemos que los datos pertenecen a mediciones de, como les dije, provenientes de algún micrómetro, algún pie de rey, etc. Una vez que hayamos calculado el promedio, es esto que está en azul, y el rango, que es lo que está aquí en rojo, de cada muestra, vamos a calcular los promedios de promedios. ¿A qué me refiero? Ok, esto que está aquí abajo, que es este cálculo, son los promedios, en este caso los promedios de cada uno de los promedios, por eso se llama promedio de promedios. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a tener que sumar todos estos, tal y como está aquí la operación, y dividirlo entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque son 10 datos. Sumatoria los datos entre n, pues entonces son 10 datos, lo divido entre 10. Son el promedio de promedios. Y luego los rangos que yo tengo acá, igual también los sumo, esto que tengo acá, sumo los rangos y lo divido entre 10, porque también tengo 10 rangos, para saber en este caso promedio de promedios y promedio de rangos. Este promedio de promedios y este promedio de rangos me van a significar los límites centrales o la línea central del gráfico. Si yo me devuelvo a las fórmulas, en las fórmulas ustedes podrán ver que el límite central, tanto para promedios, está X, me indica que es promedios, y R, esta R me indica que es para rangos. Esos dos límites centrales son, uno el promedio de promedios, X doble barra, y el promedio de rangos, que es X con R con una barra. Entonces quiere decir que de una vez al hacer eso, ya tengo los límites centrales, que son los promedios de promedios que están aquí abajo en color morado. Ok, ahora paso a realizar el gráfico. Ya con esto que yo tengo acá, voy a empezar a hacer el gráfico. Tengo que hacer dos. ¿Por qué dos? Por eso se llama XR, porque hago un gráfico para promedios y un gráfico para rangos. Pero los dos gráficos siempre van juntos, porque tengo que observar tanto la variación de la media central, que es el promedio, como la variación de dispersión, en este caso el rango. Entonces, hago primero el de promedios, que es este que está aquí, esos datos en azul, y para ello yo los ubico en una tabla, ¿verdad? Y cada uno de los datos va a ser un punto que yo tengo acá. En el eje horizontal voy a tener las muestras. En este caso tengo 10 muestras, ¿verdad? Acá pueden ver. Y acá en el eje vertical, la cantidad que me representa cada muestra. Por ejemplo, la muestra 1, recuerden que cuando calculamos el promedio de la muestra 1 era 225,25. Bueno, aquí lo tengo. Está un poquitito nada más arriba del 225. La muestra 2 me decía que era 221,75. Si mal no me equivoco. 221,75, 222,75 la tercera. Aquí tengo la tercera. Y aquí voy con cada una colocando la muestra correspondiente a la cantidad. Una vez que haya colocado esos puntos, tengo que unirlos con una línea de manera secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, secuencial quiere decir el primero con el segundo, segundo con el tercero, cuarto, quinto, sexto, y así voy. ¿Por qué? O sea, tal vez les pueda sonar muy lógico, pero vieras que a veces, qué sé yo, van por aquí y en vez de unir este, lo unen aquí y este les quedó por fuera.
porque no se dieron cuenta que unieron el 7 con el 9 y era el 7 con el 8 y luego acá. Bueno, eso si lo estamos haciendo de manera a pie, como dicen, pero si lo hacemos con una herramienta, no va a haber mucho problema, pero igualmente hay que tener en cuenta esos conceptos. Después voy a hacer los límites. Ya una vez que hice el gráfico, ubiqué las muestras de los promedios, voy con los límites. Entonces aquí tenemos los cálculos para cada límite: límite superior, límite central y límite inferior. El límite central ya lo calculamos, ¿verdad?, que es el promedio de promedios, y pues es el que va a estar aquí en el centro. Normalmente yo el límite central lo hago punteado para que me lo diferencie entre el superior y el inferior, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Ok, la fórmula del límite superior y el límite inferior es muy parecida, lo único que cambia es que en la superior es un más y en la inferior es un menos. Es el promedio de promedios más A2 por el promedio de rangos. Entonces el promedio de promedios que tenemos acá, el A2, que si nos devolvemos y revisamos en el tamaño de muestra 4, tenemos que A2 es 7,29. Entonces acá sustituimos 7,29 y el promedio de rangos, que ya lo habíamos calculado, que es 7,9. En el límite inferior es una operación muy parecida, nada más sustituimos el más por un menos y vamos a tener que los límites, el superior es 230 y el inferior es 218. Vean que, por aquello, para cuando estén haciéndolo, si el límite inferior les da un dato menor al límite central, ahí tienen que empezar a ver que hay como un error, ¿verdad?, porque el superior tiene que estar arriba del central y el inferior abajo del central. De hecho, cuando se ubican los límites, para este caso, lo pueden ver acá, cuando se ubican los límites, la distancia que hay entre el central y el superior es la misma que hay entre el central y el inferior. Esto con el fin de mantener el proceso bajo control, con estas tolerancias, que como ustedes ven, y ya yo se los había explicado desde el principio, y vuelvo y repito, estos límites salen de los datos que yo tengo. O sea, los límites no me los estoy inventando. Estos límites me los proporciona la misma inspección que yo estoy haciendo. Y pues, una vez ubicados los puntos con una línea secuencial y los límites, pues vamos a tener este gráfico. Este es el gráfico para promedios. Ahora voy con los rangos. Aquí en los rangos hago una aclaración. Cuando ustedes lo hagan, muy probablemente vayan a utilizar un gráfico de líneas, igual que el de promedios. Eso está bien, de hecho así lo hace también Minitab. Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo así, de hecho también a mí me lo enseñaron así, para que uno pueda ver cómo se están manifestando esos rangos. O sea, vean que cada una de estas rayas, de estas líneas que yo tengo acá, me está representando el rango de los datos que yo calculé. Si me devuelvo acá, que aquí los puedo ver, 4, 10, 12, el máximo es 15, ¿verdad? Entonces aquí puedo ver esos rangos de manera numérica, pero a la hora de verlos de manera gráfica, los puedo ver así y los puedo identificar mejor. ¿Ve? El primero, que era 4, el más alto, ¿verdad?, que era 15, aquí lo puedo ver, que es la muestra 6. Teníamos uno de 12, otro de 13, y aquí yo voy viendo cómo se van comportando los rangos. Pero si no, simple y sencillamente pues ubican ya no hice nada. Igualmente ubican un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, igualmente como un gráfico de líneas, ¿verdad? Igual lo van uniendo. Pero eso es más o menos para que ustedes vean cómo se comportan esos rangos de manera de dispersión. Y de la misma forma calculamos los límites, ¿verdad? Para los límites, pues ya habíamos calculado el límite central, que era el promedio de rangos,
así que pues ese no tiene mucha complicación. 7,9, casi en el 8, y el superior es 7,9 más de 4. De 4, si me devuelvo a el tamaño de muestra 4, me dice que de 4 es 2,282, y ahí puedo ver de una vez el de 3, que es 0. Muy difícil de recordar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que 7,9, que es el promedio de rangos, por D4, que es 2,282, voy a tener un límite superior de 18,03. Y el límite inferior, no me complico mucho, ¿verdad? Aunque ahí igualmente dejo los cálculos, ¿verdad? Para que no quede ahí en el aire, porque es 0, ¿verdad? Al ser D3, la constante D3 0, recuerden que todo número multiplicado por 0, pues va a ser 0. Así que, en este caso, si yo lo veo de manera lógica, cuando yo vaya a tener un gráfico con tamaño de muestra hasta 6, vemos que el D3 es 0 para todos esos tamaños de muestra. Así que todos estos va a significar que el límite inferior para rango va a ser 0. Ya para muestra 7 y muestra 8 es donde cambia la cosa. ¿Okay? Igualmente, pues a la hora de ubicar los límites en el gráfico de rangos, pues igual ya tengo los rangos. Simplemente ubico el límite central y el límite superior. Y listo, tengo el gráfico de promedios y el gráfico de rangos. Y si lo quieren ver de manera conjunta, como se deben ver, porque se tienen que ver los dos juntos, lo pueden ver así. Este es uno generado por Minitab, que ahorita al final se los explico cómo hacerlo, ¿no? Entonces Minitab sí lo hace ya así como un gráfico de línea, los dos, tanto el de promedio como el de rangos. ¿Alguna pregunta? El examen para esta semana, no les voy a decir que está fácil, pero no tienen que hacer mucho, sí tienen que hacer cálculos y todo, pero no tienen que hacer un gráfico como tal. Ya si ustedes quieren hacerlo como manera de práctica, eso están ustedes, ¿verdad? Igualmente, déjenme ver una cosilla. Sí, ahí está. Ahorita les confirmo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Aquí en la plataforma. Vale. Vamos a ver. Les voy a explicar ahora cómo realizar este tipo de gráficos haciendo uso de Excel. Que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde pues acá ya tengo muestras que se recopilaron, ¿verdad? Y aquí hay muestras ya con decimales, y ya aquí pues voy viendo que se complica un poquillo el asunto, pero digamos que usando Excel no es tanto. ¿Cuántas muestras tengo aquí? Según 25. ¿okay? Tengo 25. ¿Y cuánto tiene cada muestra?
¿O cuál es el tamaño de cada muestra? De 5. Ok, correcto, de 5. Por lo tanto, vamos a tener que ubicarnos en tamaño de muestra 5. ¿Ok? Para el el A2 es 0,577, ¿no? Y para el D4 es 2,114. Y como el anterior D3 sería 0, por lo tanto el límite, ya vamos viendo que el límite inferior para rangos va a ser 0. ¿Ok? Bueno, lo que yo tengo que calcular son promedios y rangos, correcto. Alguien que me diga lo contrario. Entonces, para calcular el promedio de cada muestra, recuerden que es la sumatoria entre el número de datos. Quiere decir que voy a tener que sumar estas 5 observaciones y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 5. Entre 5. Ok. Pero Excel tiene una herramienta acá que es para sacar promedios, donde pues si la sabemos usar bien, no vamos a tener problema. Entonces aquí, en esta parte de acá donde nos aparece este símbolo de sumatoria, vamos a encontrar la herramienta de promedio. O también como fórmula podemos usar promedio. Bueno, hay varias maneras de llegarle ahí. Entonces, yo quiero hacer un promedio. Lo que tenemos que tener cuidado, y por eso les dije, como son datos numéricos, Excel me va a seleccionar desde aquí, desde donde yo tengo la identificación de la muestra, y pues esto no debería ser. Tendrían que ser nada más desde la observación 1 hasta la observación 5. Entonces yo lo que hago es que le digo no, mejor seleccioneme desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Solamente las observaciones que tienen que ver con la muestra. Y pues le doy enter. Y ahí tengo el primer promedio. De hecho, si yo hubiera hecho eso, por ejemplo, si yo hubiera cometido ese error de sacar el promedio, también incluyendo la identificación de la muestra, fíjense que el promedio va a ser muy diferente a los datos que yo tengo. Vean que yo tengo datos entre 74, 75, 76. Por lo tanto, el promedio debería andar por ahí. Pues sin embargo, aquí obtengo un promedio que no me está calzando con las muestras que yo tengo. Entonces eso, para que vean, podría ser un indicativo de que estoy haciendo algo malo con respecto a la selección de las celdas. Entonces simplemente confirmo de que sean estas 5 y pues ahí ya no voy a tener problema. Haciéndole bien eso a la primera muestra, simplemente pues puedo arrastrar cuando la crucecita se me haga aquí delgadita, puedo arrastrar la fórmula para las demás muestras. ¿Okay? En este caso las voy a centrar, las voy a poner en negrita y las voy a ubicar en color ahí, celestillo. Entonces aquí ya tengo las muestras con el promedio de cada una, que es lo que voy a ubicar en el gráfico de promedios. Y ahora voy a utilizar el de rangos, ¿verdad? Ahora sí, presten atención acá, porque recuerden que para yo hacer el rango, yo tengo que restarle al mayor el menor. Entonces tengo que ubicar, aquí el mayor. Entonces el mayor aquí, el mayor es este, ¿verdad? Y el menor es este. Entonces a este le tengo que restar este, y así tengo que ir con cada uno. Pero por dicha Excel tiene varias herramientas que me facilitan, ¿verdad? Como por ejemplo buscar el máximo. Entonces yo le digo a Excel que me busque el máximo y le pongo el rango para que me busque el máximo en ese rango, que es este rango de 5, y Excel me va a buscar el máximo. Ok, ahí voy a cerrar paréntesis
y le voy a decir que a ese máximo que me va a ubicar ahí le reste el mínimo. Pues ya digo, résteme el mínimo, de una vez me lo busca, también me lo busca en este rango de datos. Entonces la fórmula les va a quedar algo así. Le va a decir que ubique el máximo de los datos que están del B2 al F2, que son esos 5, y le reste el mínimo que va a estar entre también B2 y F2. Y de una vez ahí ya hago la fórmula, me los va a ubicar, encontrar, y me va a hacer la operación. En este caso me va a decir que es 1,3, y si ustedes lo hacen, pues va a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí me va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque igualmente voy a arrastrar la misma fórmula para que me haga lo mismo con todas. Aquí lo voy a cambiar un poquitito para que me lo diferencie. Preguntas hasta acá, por si acaso voy muy rápido. Como yo les había dicho en algún momento, pues ahí vamos a ir hablando de algunas cosillas de Excel. Ahí en su momento les voy explicando algunas cosillas de Excel, ¿verdad? Necesarias, ¿verdad? Para el programa. No es que vayan a hacer clases de Excel, porque lastimosamente no se pueden incluir, pero allí hay algunas cosas que vayamos a poder utilizando. ¿Ok? Profesor, Señor. ¿usted podría brindarnos esa información para, por si uno quiere hacer, digamos, todo el procedimiento, todo lo gráfico, como usted está haciendo? Pero yo lo estoy grabando. Eso, la clase se está grabando, ahí la van a tener en la plataforma. No, me refiero a los datos, digamos, la hoja de Excel. Ah, sí, sí, sí. De hecho era lo que estaba buscando antes. Estaba buscando antes ya no dije nada. Una plantilla para que ustedes se puedan la puedan utilizar y de una vez puedan hacer el examen. Pero no la encontré. Entonces déjenme ver si es que la puse en otra carpeta o algo por el estilo. Pero yo sé que sí la tengo. Pero no sé, digamos, las preguntas que vienen en el examen, que son datos como esos, yo les brindo por aparte el documento para que ustedes lo puedan montar en Excel. O creo que ya estaba en Excel, no me acuerdo. Ahorita lo busco. Ok. Vamos a ver acá. Lo siguiente que habíamos que hacer era sacar los promedios de promedios, ¿verdad? Que son estos de aquí, y los promedios de rango. Utilizamos la misma herramienta, ¿verdad? Que tenemos acá, de promedios. Aquí ya veo que sí me está escogiendo todos los necesarios, que son esos 25, y pues le doy enter. Hago lo mismo con el de rangos, ¿verdad? Y también enter. Aquí es que me gusta estarles cambiando de color para identificarlos. Dejémoslo ahí con dos decimales. Pues aquí tengo que este 75,04 va a ser el límite central y este 2,57 va a ser el límite el límite central de promedios, perdón, el primero, y el límite central de rangos, el segundo. Para hacer el gráfico tenemos que escoger acá, nos vamos a la pestaña de insertar y ubicamos un gráfico de líneas común y corriente, y pues ahí me va a dar las 25 muestras y cómo se están comportando esas muestras. No tengo límite central, no tengo límite superior, no tengo límite inferior. Eso yo tengo que agregarlo porque Excel no me lo hace. ¿Cómo lo hago? Bueno,
tengo que hacer una columna para el límite superior. Perdón, voy a hacer la fórmula para el límite superior, a ver si se acuerdan. Un segundo, a ver quién se está uniendo por ahí. Vamos a ver. El límite superior era el promedio, ¿verdad? De promedios, que es este dato de acá, más A2. ¿Cuánto era A2? A2 era 0,577, si mal no recuerdo, por el promedio de rangos. Entonces, en buena teoría tenía una fórmula como esta, ¿verdad? Aquí tengo el promedio de promedios, aquí tengo A2 y aquí tengo promedio de rangos. Y ahí tengo el límite superior. Vamos a ver. Y necesito hacer una columna donde tengan la misma columna todos los datos. ¿Por qué todos los datos? Porque como es una línea constante, pues esto me la va a hacer como una línea constante. El límite central pues era promedio de promedios. No tengo mucho a más largo constante con F4. Tengo el límite central y el límite inferior, que era la misma fórmula del superior pero con menos, o sea, promedio de promedios pero menos 0,577 por promedio de rangos. Y pues ahí tengo el ahora sí, ya si ustedes ven, por ejemplo, yo escojo esto como un gráfico de líneas, insertar gráfico de líneas, ya ustedes ven que me las hace líneas constantes, superior, inferior y, perdón, superior, central e inferior. Bueno, pero tengo que agregarle también los promedios y los límites. Y ahora sí, escogiendo estas 4 columnas, ahí es donde ya voy a tener el gráfico como tal. Esto se lo voy a quitar, esto también. Lo que pueden hacer es pues cambiarle de color a las líneas, ¿verdad? Cambiarle de color, por ejemplo, le ponemos esta central, se la voy a cambiar a rojo y se la voy a poner punteada como me gusta. La superior se la voy a poner en rojo y la inferior también. Listo, y ahí está el gráfico de promedios. Voy a ponerlo por aquí abajito para luego hacer el de, ahora el de rangos. Hago exactamente lo mismo. Bueno, calculemos los límites. Superior de rango, central de rango. No voy a calcular el inferior. ¿Por qué no voy a calcular el inferior? Alguien que me recuerde. Porque es 0, ¿verdad? Entonces, aquí entonces el superior es el promedio de rangos por D4. D4 era 2,114, ¿verdad? Vamos a tener un límite superior de 5, casi 5,5. El límite central ya lo calculamos, que es el promedio de rangos. Y pues escojo la columna de rangos y la columna de límites de los rangos. Igualmente inserto
gráfico de líneas. Solo le quito esto. Ahí no es que se lo quito, se le puede cambiar, pero digamos que para efectos de conveniencia se lo quito, y si ustedes quieren pues se lo pueden cambiar luego. Aquí cambiamos también a rojo. Ok. No quiero moverse. Digamos que la forma de ver el gráfico es así: el de promedios arriba y el de rango abajo. Okay. Todavía le puedo arreglar más cosillas, como está en el material, verdad, que los puntos están sobresalidos y demás, pero digamos que esto que voy a hacer, no se preocupen si no les estoy explicando, es porque, perdón, ya les voy a explicar cómo hacerlo en Minitab, así que no. Solo para que vean voy a copiar la gráfica como la genera Minitab y la voy a pegar aquí a la par de esta que acabamos de hacer. Ok, ven que es la misma. Voy a agrandar aquí. Obviamente aquí se ve un poquito más, en esta se ve un poquito más ensanchado, ¿verdad? Por decirlo así, pero si lo vemos acá, podemos ver el comportamiento de las muestras es el mismo, ¿verdad? Y los límites también quedan a la misma distancia, como están aquí en Excel. Con el de promedios también pueden ver que es el mismo comportamiento, ¿verdad? Solamente que pues también aquí está un poco más ensanchado, pero los límites también están colocados de la misma manera. Eso es porque así lo tira Minitab, nada más eso quería enseñarles, pero ya ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo también en Minitab. Aquí tengo otro ejemplo. Este lo voy a hacer de manera, digamos, muy rápido, que ustedes vean. Entonces calculamos promedios y rangos. Aquí calculamos rango, que vendría a ser el máximo, menos el mínimo. Aquí tengo entonces las tres columnas para los límites de promedios. Entonces, con los promedios y los límites hago el primer gráfico.
que es el de promedios. Voy a bajar por aquí. Y aquí voy a hacer los de rangos, que vendría a ser la multiplicación de promedio de rangos por 2,114, y el central pues va a ser este promedio de acá. Con los datos de rangos y los límites de rangos, igualmente inserto un gráfico de líneas, y aquí tengo los rangos. ¿Ven qué le pasa? También el raya. Ok, esto lo hice muy rápido, es prácticamente lo mismo de acá, porque este lo quiero hacer en Minitab. En Minitab voy a agarrar esos datos que están acá, ya los tenía listos. Ok, esto que está acá, no se fijen en eso, fíjense en esos datos que yo acabo de colocar acá, que son los mismos datos que están en el ejemplo este segundo que hice. Aquí tengo las muestras, en este caso son 20 muestras y cada muestra tiene 5 observaciones. Pero para colocarlas, a la hora de colocarlas en Minitab, se sugiere trabajarlo de manera apilado. ¿Qué quiere decir eso? En una columna, todo en una columna. Entonces aquí los datos están en una sola columna. Todas las, en este caso, 20 por 4, 20 por 5, todas las 100 muestras están en una sola columna. Y si yo bajo, tengo 100 muestras. Ok. ¿Cómo hago para saber a cuál pertenece? Pues bueno, tengo un identificador que me dice que las 5 primeras corresponden a la muestra 1, las 5 segundas corresponden a la muestra 2, las siguientes 5 a la muestra 3, y así. Entonces aquí yo tengo una columna para identificar a qué muestra pertenece cada observación. ¿Por qué? Porque cuando se sugiere hacer un gráfico de estos en Minitab, vamos a hacer esta ruta, escogemos en la pestaña de estadísticas, buscamos gráficas de control, ahí vamos a encontrar muchos tipos de gráficos, como les había dicho, pero nosotros vamos a buscar los que están hechos por subgrupos, y en este caso el XR. ¿Okay? Entonces buscamos acá este y XR. Voy a borrar esto porque me guarda lo último que hice. Entonces aquí yo le tengo que especificar a Minitab de que las observaciones están en una sola columna. ¿Okay? Y coloco la columna aquí en esta parte en blanco, coloco la columna donde están los datos. ¿Cuál columna tengo los datos? Bueno, en este caso es la columna que se llama datos. Le puedo colocar o puedo digitar la columna C6 de una vez, o darle doble clic para que se ubique acá. Y en tamaño de subgrupos, si yo sé cómo están constituidos los subgrupos, en este caso de 5, aquí puedo digitar el número 5 directamente, o le digo que me tome en cuenta la columna 7, que es la columna donde están identificadas las muestras. Cualquiera de las dos maneras les va a dar el mismo gráfico. Ahorita los van a ver. Entonces aquí datos que están en una columna, y tamaño de subgrupos con la identificación de la columna muestra. ¿Okay? Quise traérmelo para acá por lo mismo, para que vean que es el mismo comportamiento de las muestras, ¿no?
Igual aquí veo que hay una que se sale. Aquí los rangos, ¿verdad? Cómo se están comportando, exactamente de la misma manera. Obviamente son herramientas diferentes, pero exactamente me sirven para lo mismo. Y como ustedes ven aquí, pues de una vez me calcula los límites, me pone el dato que corresponde a esos límites y me hace la graficación con los puntos respectivos. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Para hoy. No, bueno. Consen, ¿verdad? No, realmente ahí lo van a encontrar muy divertido. Van a ver que sí. Ahorita voy a buscar para mandarles el documento o que lo tengan ahí en la plataforma. Que según yo lo tenía aquí a mano, pero no lo encuentro. Ok. Para que de una vez Profe, por allá, yo tengo una preguntilla ahí para quitarme la duda. quítese la duda. En la parte de tamaño de muestras y eso, solo siempre va a ser así, que nada más se permiten 8 subgrupos. No hay posibilidad de que sean más. Sí, claro que hay posibilidades de que sean más. Lo que pasa es que para los gráficos que estamos trabajando, para los gráficos XR, únicamente se utilizan tamaños de muestra hasta 8. 8 o menos, como está aquí en el material, ¿verdad? Si ya son más de 8, voy a ver un poquitito. Si son más de 8, como en este caso, cuando el tamaño de grupos es mayor a 8, se utiliza un tipo de gráfico que se llama XS. Ah, ok. Sí, esa era la duda mía, por lo que en esa tabla nada más venía hasta 8 y quién sabe después de 8 No, qué sí otros hay, números tiene. sí hay más, pero aquí solo eso estoy incluyendo esto porque es lo que vamos a necesitar para los gráficos de promedios y rangos. Pero sí hay más. Ah, ok, sí, esa era la duda, profe. Gracias, por allá. Con gusto. ¿Alguna otra persona? Profe, y en este examen, ¿qué es lo que, digamos, va a preguntar o cómo Eh, está calculado? Voy a preguntar cuando algún dato se sale del límite, ¿verdad? Cuando se salen de los límites, ahí tienen que ver cuál dato se sale, cuál es la muestra que se sale del límite, cuáles son los límites superior, el inferior, ¿verdad? De un grupo de datos. Ahí yo les voy a proporcionar la tabla para que ustedes calculen nada más ahí, calculen los promedios y los límites. Y de hecho los límites ya vienen para que los seleccionen. Simplemente es cerciorarse de que sean los que corresponden a cada variable. Igualmente, como les digo, ahí el archivo ya lo encontré, se lo voy a proporcionar en la plataforma para que lo descarguen. Y ustedes lo que hacen es que pues ahí practican haciendo el gráfico, ya sea que pongan los datos en Excel. Bueno, los datos ya van a estar en Excel, simplemente si quieren los pasan a Minitab o o no, ¿verdad? Eso va a depender si lo pudieron descargar. Esos son los mismos datos que usted utilizó. No, son otros. Es que según yo los tenía, no sé por qué según yo los tenía en la plataforma. Pero quiero... Es que hubiera sido genial, digamos, que sean los mismos, como para después uno comparar el resultado de uno con el suyo. Es que realmente no sé, no me acuerdo. Ya ubiqué el documento, pero es que no puedo desplegarlo acá porque tengo abierto digamos, la cosa está el drive. Entonces, pero ya ubiqué el documentillo. O tal vez usted lo puede hacer, digamos, lo puede hacer usted y después nos envía por correo, Ay, qué lindo, ¿eh? así lo tenemos. No, van a ver que no es muy complicado. O sea, tampoco los estoy complicando mucho.
Básicamente, lo que queda ahí adicional que ustedes quieran hacer es mera práctica, ¿verdad? Sí, sí, pero yo lo digo con el fin, digamos, de uno aprender, profesor. Ah, sí, sí, claro. No, De, pero van a ver de- que sí, sí les va a servir tanto para uno como para el otro. Es Ujú. que, es que fue pucha, algunas cosas las pasé y no las encuentro. Estoy buscando en la otra computadora y no lo encuentro. Pero bueno, ahí voy a buscarlo el resto de la noche. No os preocupéis, van a ver que es muy sencillo. De hecho, si ustedes se meten a Minitab, tú es que no hemos visto tampoco mucho en Minitab, creo que es como lo primerito que vamos viendo. En Minitab hay varias herramientas que uno puede utilizar como práctica, ¿verdad? Ahí luego les explico dónde ubicarlo. Pero el mismo Minitab trae como prácticas para que usted las pueda realizar. Profe, una pregunta. ¿Este examen hasta cuándo está habilitado? O sea, desde ya, pero ¿hasta cuándo ahí se cierra, por decirlo así? Se supone que hasta la otra semana, pero muy probablemente siga abierto, ¿verdad? Si no pasa nada extraordinario. ¿Cuál es el siguiente módulo? Ok. Para el siguiente módulo, o sea, para la próxima semana, vamos a continuar con el módulo de fundamentos de procesos. Mm, ok, gracias. Profe, una pregunta. Ujú. Nosotros vamos a ver lo que es interpretación de planos. No, interpretación de planos no. Digamos, lo que sí les iba a decir es que para el siguiente módulo vamos a utilizar un poquito de vicio, ¿verdad? Principalmente en la última clase, pero sería bueno que lo tengan también para que vayan identificando los símbolos. Digamos, en Vicio sí tiene una herramienta muy interesante para lo que es hacer distribución de planta y planos y esas cosas sencillas, pero nosotros no lo vamos a ver porque nosotros no vemos distribución de planta, no está en el programa, ¿verdad? Eh, si nos entráramos a ver, podríamos utilizar varias herramientas, no solo Visio, sino también AutoCAD, pero eh, ya cuando uno utiliza un poquitillo ahí el Visio, ya luego traveseando, ahí puede usarlo para hacer una que otra eh, diseño de planta. Ah, ok. Es que, bueno, el jefe mío estaba preguntándome si en este curso específicamente el profe o venía, digamos, la introducción de lo que era interpretación de planos. Por eso le preguntaba. No, lo que sí vemos es interpretación de fichas técnicas. Ah, ok. Eso sí lo vemos más adelante, digamos, una ficha técnica de un producto donde yo sí tengo que interpretar las dimensiones y las características, eso sí, pero de fichas técnicas, de plan, no sé si será lo mismo. Pero es que a mí cuando me hablan de planos, yo me refiero a distribución de planta y de prácticamente un edificio. Entonces tal vez no sé si será que se está refiriendo a eso, a las fichas técnicas, o se está refiriendo a planta como tal, de edificio. No, es básica, no, bueno, es básica. Yo no tengo conocido como sacar mediciones de planos de procedimientos de material que se hace en producción, por decirlo así. Como Ah, sí, cómo sí. identifico yo un triángulo dentro de una C, algo parecido. Un triángulo dentro de una qué, perdón. Ajá, dentro de una C. Ah, O ok. sea, donde vengan especificados todos ¿cómo le explico? Las Todos los actividades. símbolos de un plano. Ajá. Sí, sí, ya entendí. Sí, 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 vamos a ver eso. Ya lo entendí. Ah, ok, ok, está bien. Ok. ¿Alguien más?